Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y ya desde tempranito estamos en contacto con Federico de la Peña, que es edil suplente por el Frente Amplio en Montevideo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Asentamientos, es abogado también y va a estar hablando con nosotros sobre el tema de los alquileres y toda esta vuelta de la ley de urgente consideración, cómo se alquilaba antes, cómo se alquilaría ahora, qué pasa con los desalojos y todas las consultas que venimos juntando hace varios días para poder charlar con él. Así que ya lo vamos a saludar. Muy buen día, Federico, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar por acá. Bueno, Federico, ¿desde dónde nos estás hablando, antes que nada? Por ahora de mi casa, aunque aprontándome para salir a trabajar. Muy bien, así que un abrazo para toda la gente que desde Montevideo siempre está allí prendida a Ulmanianas. Tenemos un montón de dudas, Federico, así que prepárate porque la verdad vamos leyendo, vamos escuchando los debates y hay varios temas que tienden a una confusión y a un enredo, como ha sido seguridad, por ejemplo, también, y el tema de la vivienda es uno de los temas que está bastante confuso. Por eso agradecemos mucho que puedas tomarte estos minutos para conversar con nosotros. La primera pregunta, y básico, antes de la ley de urgente consideración, que es la que está vigente ahora, ¿cómo se podía alquilar en nuestro país? ¿Podías alquilar solo con garantía? ¿Se podía alquilar sin garantía también? No, precisamente, o sea, lo que era el régimen de la 14219, que hay que aclararlo, sigue vigente. O sea, es decir, convive con el nuevo régimen, pero ahora puedo explicar por qué entiendo que de todas maneras este nuevo régimen es negativo, más allá de que conviven. Es decir, con la 14219 no quiero caer en cuestiones extremadamente técnicas, pero tampoco quiero perder rigurosidad técnica, porque es importante que la gente conozca con la mayor exactitud posible lo que regía con la 14219 y los cambios que se introducen en este nuevo régimen. Uh-huh. Con lo que venía de la 14219 es así. Nosotros teníamos dos regímenes de alquileres. Por un lado, lo que es el régimen proteccionista y por otro lado, el de libre contratación. En los dos regímenes, lo que es el arrendamiento podía ser sin garantía. ¿Por qué? Porque el capítulo que establece las garantías en la 14219 es facultativo del propietario. ¿Qué quiere decir facultativo? Quiere decir que el propietario podía bien alquilar sin garantía o hacerlo sin garantía, porque no era un deber legal, era más que nada una protección uh-huh. hacia el propietario para poder cobrarse de manera más rápida, ¿verdad? Las garantías tienen esa función. No es lo mismo si yo tengo que hacer un proceso judicial largo para poder cobrar, que si yo tengo una garantía que la puedo ejecutar más rápidamente y cobrar el dinero. Uh-huh. Es decir, que ya en lo que venía en la 14219 ya se podía alquilar sin garantía. Es decir, que ahí tenemos una primera verdad, digamos, que puede llegar a desmentir algunas versiones que andan por ahí de que se innova en cuanto a la garantía, en cuanto a la posibilidad de alquilar sin garantía. Eso ya existía y de hecho miles de uruguayos y uruguayas al día de hoy alquilan sin garantía. Uh-huh. Esa es la primera aclaración que tenemos que hacer y que me parece muy importante. Bien. Ahora, no sé si por ahí aclaramos primero cómo venía. Sí, como bien. Para pasar en limpio. Entonces, el dueño de la casa, del departamento, podía elegir ya de antes si quiere tomar garantía o no. Ya desde Exacto. antes lo podía elegir. Exactamente. Bien, perfecto. Sí. Bárbaro. Eso por un lado. Después, si querés, pasamos ya a lo que es a las modificaciones que introduce la ley de urgente consideración. Bien, con respecto a esto, así podemos ver, porque también está esto de que si conviven, y lo que decías al principio, de poder explicar por qué igual es negativo, porque están conviviendo. Y era una de las dudas también de qué pasa, esto modifica, transforma, se suma, se agrega. Entonces es muy importante poder tener clara esa diferencia. Exacto. Sí, es cierto, conviven las dos situaciones. Ahora, yo les recomendaría a las personas que lean el artículo 421 de la ley de urgente consideración, que no está entre los artículos para derogar, ¿verdad? Porque lo que se está para derogar, lo que se pretende derogar con el referéndum, son los artículos que refieren a la etapa procesal, es decir, todo lo que tiene que ver con los desalojos y los lanzamientos. Uh-huh. Y ahí es donde está el principal problema y por eso es lo que se pretende derogar. En el artículo 421, cuando se habla de ingresar a este régimen, no se hace ninguna distinción ni si es a través del régimen proteccionista, ni si es a través del régimen de libre contratación.
Es decir, acá lo fundamental es que, según la norma, es que haya un acuerdo de partes para ingresar. Es decir, si se está en el marco de un contrato de alquiler y no tiene garantías, es decir, sin garantías, el requisito fundamental es que sea por acuerdo de partes y por escrito. Uno puede leer el 421 y ahí se da cuenta cuál es el ámbito de aplicación. Entonces, ¿cuál es el problema que trae esto? Es que acá tenemos un primer problema, que es que no es cierto que digamos que sea una elección de las dos partes. O sea, realmente es bastante, hoy en el siglo XXI, habiendo trascendido, pasado ya por un proceso largo a nivel del derecho, donde la libertad formal, digamos, ya es superada, porque se entiende que muchas veces no hay igualdad de partes, y este es uno de los casos. ¿O alguien acaso puede pensar que están en igualdad de condiciones la persona que pone a disposición un bien para alquilar que la persona que no tiene una vivienda y quiere acceder a ese bien? Claramente no es así. Es decir, no están en igualdad de condiciones. Eso es claramente un mito o digamos, acá no voy a atribuir intenciones. Yo no vengo para atribuir intenciones ni al gobierno. Lo que sí estamos discutiendo es si la solución es buena o mala. Y eso es lo que la población tiene que tener en cuenta. Estamos discutiendo si estos artículos, en el caso de vivienda, son buenos o malos. Bueno, acá tenemos un primer elemento, que es que no es cierto que, por más que la ley diga por acuerdo de partes, nosotros sabemos cómo funciona el mundo de los contratos de alquileres. O sea, las personas prácticamente que firman un contrato de adhesión. Quiere decir que las personas no negocian las cláusulas. Es decir, el que va a alquilar prácticamente firma un contrato que ya viene predeterminado. Claro, difícilmente, acepta o no, pero ya está armado, no es que lo hacen en conjunto, en un acuerdo. Exacto. Podríamos sí decir, obviamente, que aquellas personas que justamente no van a alquilar sin garantía, que son los que tienen más recursos o tienen un trabajo fijo, formal, esas personas obviamente no van a ir por este régimen y capaz que tienen más posibilidad de negociar porque pueden ir por el otro. Porque dicen, no, yo con este contrato no voy con garantía. Pero una persona que gana, digamos que recibe sus ingresos de un trabajo informal o que sus ingresos son magros, claramente no está en condiciones porque no es muy difícil que pueda decir voy por este o voy por el otro, porque a veces es lo que tiene a la mano para poder vivir, para no quedarse en la calle. Entonces, no hay posibilidad de negociación. Entonces, acá, cuando te dicen, sí, el régimen convive, sí es cierto, pero tomemos en cuenta que no todos tienen la capacidad de negociar en ese contrato. Entonces, va a haber muchas personas que no le va a quedar otra. O sea, el propietario le va a decir, vamos por este régimen y va a tener que aceptarlo. Entonces, acá tenemos una primera cuestión. Lo segundo, y muy importante, yo diría que el elemento más importante de todo esto es el tiempo. El tiempo que se disminuye notoriamente en cuanto a los plazos de desalojo y los plazos de lanzamiento. Y esta es la innovación. Perdón no, porque te quería preguntarte qué es lanzamientos, para quienes no saben. ¿Querés que te lo conteste ahora o lo vamos...? Mientras lo vas charlando, pero para que lo tengas en cuenta, para poder aclarar tal vez ese término, porque desalojo entendemos, pero también qué son los lanzamientos, que es algo de lo que mencionabas recién también. Perfecto. Vayamos entonces al segundo problema y ahí yo ya aclaro lo de los lanzamientos. El segundo problema, como decía, es el tiempo. Todos los que hemos trabajado en procesos de desalojo de personas que tienen situaciones de vulnerabilidad social o económica, sabemos que el tiempo es crucial. ¿Por qué? Porque cuanto menos tiempo, la gente tiene menos tiempo para encontrar otra solución habitacional. Es un drama familiar encontrar una solución habitacional, porque muchas veces la familia se quedó sin trabajo, no pudo afrontar más el alquiler, o sea, una madre jefa de hogar que se quedó sin empleo. Es decir, muchas situaciones con hijos a cargo. O sea, estamos hablando de situaciones realmente dramáticas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Entonces, en definitiva, en esas situaciones, por ejemplo, y acá vamos a distinguir dos hipótesis normativas. Por un lado tenemos aquellos que se les terminó el contrato, o sea, vencimiento de plazo, es decir, aquel que era buen pagador, venía pagando regularmente y se le termina el contrato. Si uno está en la 14.219, tiene un año de plazo de desalojo. Si uno está en este régimen de los desalojos express, uno tiene 30 días de desalojo. Es decir, ahí también podemos hacer un matiz, digamos, en lo que es libre contratación, que la doctrina puede decir que si se presenta la demanda entre los 30 días de terminado el contrato, son 6 meses. Pero de todas maneras, si es un año o 6 meses, pasamos a un mes. A un mes. Es decir, muy difícil que en ese proceso de desalojo la persona pueda encontrar una salida habitacional. Y en el caso de los malos pagadores pasamos de 10 días de intimación, es decir, con 10 días la persona cae en mora, es decir, no pude pagar más mi alquiler, me intimaron en 10 días en el régimen anterior que había mora.
Ahora en 3 días estoy en mora. Es decir, que es muy, muy, muy diferente. Y el plazo de desalojo pasa de 20 días a 6 días. Es decir, que las diferencias en tiempo son claras, son notorias, incluso dentro, perdón que me detenga en este elemento un poco más técnico, pero incluso dentro del proceso, porque he escuchado también la argumentación de decir, está mintiendo porque hay un proceso con garantías judiciales. Bueno, malo sería que no existiera un proceso judicial. Ahora, en ese mismo proceso judicial, la persona podía defenderse en 10 días. Ahora, en este proceso judicial, la persona se puede defender en 6 días. O sea, tiene 6 días para oponer defensas. Y ustedes imagínense también el drama familiar que es conseguir un abogado para aquella familia de escasos recursos. Ese es otro problema que tenemos, el acceso a la justicia. Entonces, cuando uno habla de estos temas, hay que poner todos los elementos sobre la mesa. No hay que hablar, digamos, con una herramienta aislada, como una ley aislada. Hay que ver todos los elementos de la realidad cotidiana de la gente que sufre la falta de acceso a la vivienda. Y vayamos a lo otro, que es el plazo de lanzamiento, que es lo que me preguntaban. ¿Qué pasa? Nosotros en un proceso, en cualquier proceso, nosotros tenemos una etapa que es cuando el juez toma la decisión, en este caso es el proceso de desalojo, y cuando el juez tiene que ejecutar la decisión, es decir, cuando la otra parte, en este caso, por ejemplo, no se va voluntariamente del inmueble, es decir, la persona, por ejemplo, que se quedó sin empleo, se le intima y después va un plazo de desalojo de 6 días, si en esos 6 días la persona no se va, digamos, lo que sucede es que el juez tiene, o sea, obviamente el propietario va a decir, bueno, no se va, vamos de nuevo al juez, vamos a hacer que se ejecute esa sentencia. Entonces el lanzamiento no es más que la ejecución de la sentencia, es decir, cuando no se va voluntariamente la persona, y como decía, pensemos en esos casos de las personas que se quedó sin empleo y tiene que conseguir una vivienda, bueno, ese plazo de lanzamiento podía llegar a ser hasta una prórroga de 120 días antes, es decir, en la 14-219. Ese plazo para que esta también es una etapa crucial, ojo, porque muchas familias, por lo que decía acceso a la justicia, muchas familias vulneradas, ni siquiera llegan a poner ningún tipo de defensa en el juicio. Directamente consiguen un abogado de oficio o lo que sea en la etapa de ejecución. Es decir, muchas de estas personas no logran defenderse en el juicio y este plazo de lanzamiento es muy importante. Es muy importante. Porque justamente es la única etapa donde la gente muchas veces accede a un abogado. Y lo único que puede lograr es una prórroga. Y hoy, en este nuevo régimen de la LUC, la persona tiene, por ejemplo, si es por vencimiento de plazo, o sea, un buen pagador, tiene un plazo de 15 días, prorrogable como máximo por 7 días más. Es decir, que como máximo va a tener 22 días de lanzamiento. Y en el caso de los malos pagadores, son 5 días. Que se decreta el lanzamiento para que la persona se vaya, como máximo prorrogable en 5 más. Y en el régimen anterior, de principio eran 15 días y podía ser prorrogado por 120 días en casos de, por ejemplo, el juez podía atender a la situación de que fuera una madre embarazada, de que tuviera hijos a cargo, de que fuera en invierno, por ejemplo, que es otra situación. No es lo mismo. Siempre es un drama familiar, obviamente, quedarse sin la vivienda, pero peor aún en invierno. Entonces, esa ley contemplaba eso. Esto queda fuera. No sé si soy claro, perdón si voy mucho a lo técnico, pero es importante que la gente entienda en la práctica cómo esto le afecta. Es decir, esta disminución de plazos, tanto en el desalojo como en la ejecución de la sentencia, la deja en una situación de tener que salir a conseguir una vivienda, por ejemplo, en el caso del buen pagador, como máximo en 1 mes y medio. Es decir, contando el plazo de lanzamiento, de desalojo, contando todas las prórrogas. Entonces, esta es la gravedad de la situación que tenemos hoy, y como decía anteriormente, en esta situación pueden caer todas aquellas familias que hoy contratan sin garantía y que podrían terminar por la mera voluntad del propietario en esta situación. Sí. Federico, porque varias consultas. Si cuando se da un desalojo, todo este proceso judicial, este proceso legal, que me imagino tiene costos, ¿cada parte se cubre sus costos? Abogado, lo que necesite. ¿Cómo es en el tema legal? A vos te llega que te van a desalojar, no pudiste pagar y el contrato está amparado en esto nuevo y tenés tan pocos días, y si vas a un juicio o tenés que acceder a alguna herramienta legal, eso cubre cada parte su costo. En principio sí, es decir, la persona que no puede ser un abogado
podría recurrir al consultorio de Facultad de Derecho, podría recurrir a la Defensoría de Oficio o algún abogado que pueda trabajar de forma honoraria. Porque imagínense, si yo tengo que cubrir un alquiler, no sé, de 8.000 pesos y gano 15, gano 12, evidentemente no voy a poder pagar un abogado. Voy a tener que acceder a un abogado. Pero acá tenemos otros problemas también, que permíteme ver si encuentro los artículos, pero por ejemplo, el tema de que tenga que pagar los gastos de la intimación, es decir, que se incluya dentro de lo que el propietario pueda, digamos, demandarle que le pague los gastos de la intimación, por ejemplo. Y además, otro elemento importante es que si yo quisiera, por ejemplo, clausurar el desalojo, es decir, en el mejor de los casos, que yo pudiera intervenir en el proceso de desalojo con un abogado y que tuviera la posibilidad de pagar, en ese remoto caso, hoy tenés que pagar, sumarle a la suma adeudada un 60% de recargo. Un 60% de recargo. Esta posibilidad también estaba en la 14 de 19, pero el recargo, que también para mí era oneroso, pero era de un 40%. Es decir, que incluso en estas cosas se grava aún más al inquilino. Uh-huh. Pero déjame comentarte una cosa más. Ya hablando del propietario, ¿no? porque también se establece falsa dicotomía, ¿no? Como que estás a favor del mal pagador y pobre propietario que accede a este sistema haciendo confianza en la persona. Bueno, imaginemos una persona que depende de un alquiler, una familia que tiene un bien para alquilar. ¿Es razonable que esa familia quiera acceder a este sistema ¿Qué le importa a la familia? ¿Le importa desalojar rápido o le importa cobrar? Entonces, la garantía es clave. La garantía es fundamental, es lo que me permite a mí un cobro rápido. Porque si esa familia, por ejemplo, quedó sin trabajo y no tengo de dónde cobrarle, puedo llegar a tener una sentencia muy linda que diga se le debe tanto al propietario que no lo va a cobrar nunca más. Uh-huh. Entonces, a una pequeña familia, a una familia que vive de un alquiler, no le sirve este sistema. No le sirve este sistema. Entonces, habría que preguntarse el legislador en qué estaba pensando, en qué situación estaba pensando, porque claramente esto no le sirve a las familias que quedan en la calle, pueden quedar en la calle rápidamente sin encontrar una solución, y al que vive un ingreso tampoco le sirve, porque va a querer cobrar. O sea, acá la clave es poder cobrarse. Entonces, ¿cuál es acá la solución? Y perdón que me adelante, pero hay que hacer un paralelismo, porque como digo, esta norma no viene aislada. Hay que tomar en cuenta el contexto. Ninguna ley se puede ver fuera de la realidad. Entonces, acá también hay que decirlo, y no atribuyo más las intenciones, pero sí digo que en el compromiso de campaña del Partido Nacional se había dicho que se iba a fortalecer el Fondo de Garantía de Alquiler. Y hoy nos encontramos con el que el Ministerio de Vivienda ha recortado, por ejemplo, en el 2020, 1.450 millones de pesos en todo el sistema de inversión en vivienda, incluidos los fondos de garantía. Es decir, que por un lado se pretende que el mundo privado solucione en parte, obviamente, no estamos hablando que el legislador quiso solucionar todo el problema de vivienda con esto, porque sería una falacia. Pero sí, quiere poner una herramienta a disposición, pero por otro lado, lo que sí sería conveniente, que es fortalecer el Fondo de Garantía de Alquileres, para que el propietario, y tanto para que no pueda acceder a una garantía como el propietario que quiere cobrar, pueda acceder a través de una garantía estatal, para el que no pueda acceder a una garantía. Entonces, se pretende que el mundo privado asuma algo que en realidad, a mi modo de ver, es algo que el Estado debería cumplir. Bueno, ahí escuchándote también atentamente a lo importante de contextualizar y esa pregunta, ¿en qué estaban pensando o qué situación se imaginaban cuando se votaba o se acordaba un artículo así, por ejemplo, y cómo afecta directamente en las familias? Y esto que es muy importante de que acá no es que hay un amparo en el propietario, lo mismo que decías tú, la mayoría de la gente lo que quiere es cobrar y la mayoría de las personas, me arriesgo a decir, de nuestro país, alquila de esa forma porque vive y necesita de ese ingreso. No solamente, no creo que sea mayoritariamente empresas que qué le importa, sale y entra otra persona a alquilar, ¿no? Como que en el día a día la mayoría de las personas, si lo vemos acá y lo vemos en nuestro departamento, se alquila de una forma directa con las personas con el fin de poder cobrar.
¿no? Y que sea ese un ingreso más a la familia. Exactamente, por eso lo que comentaba recién hace un minuto, es decir, hay que pensar bien para quién está elegido. Yo creo que acá hubo además de todo el drama familiar que se puede llegar a generar con esto, es una pésima técnica legislativa, porque cuando un legislador, cualquier manual básico de técnica legislativa te va a decir que uno tiene que pensar hacia dónde va orientada la norma. Y en este caso, si estamos hablando que no le sirve ni a la persona que obviamente disminuye su plazo de desalojo, al inquilino, ni tampoco al propietario que depende de ese ingreso, entonces claramente es una herramienta negativa. Y si uno le suma la adición a todos estos problemas que comentábamos, del drama familiar que se genera, pero además quiero introducir otro elemento, que no es solamente desde el punto de vista práctico, quiero introducir un elemento que para mí es muy importante desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿El Estado satisface la vivienda de cualquier manera? Es una pregunta que tenemos que hacernos. El derecho al acceso a la vivienda, cuando el Estado interviene justamente para satisfacer ese derecho, ¿lo puede hacer de cualquier manera? Es decir, ¿vale todo? ¿Vale hacer una casa de uno por uno cuando es una familia de 10 personas? Ahí me parece que tenemos que detenernos a pensar. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual el Estado ratificó. Te habla de la vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada, según las observaciones que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, estamos hablando de todos tratados ratificados por nuestro país y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. La estabilidad en la vivienda es fundamental. La estabilidad en la vivienda, como decíamos hoy, que determina que una persona necesita un plazo determinado para poder conseguir otra solución habitacional. Y esa solución habitacional tiene que tener estabilidad y seguridad en la vivienda. Es decir, que este sistema, a mi modo de ver, y me aventuro a decir, va en contra de este pacto y de los estándares internacionales de lo que es la vivienda adecuada. Porque el Estado te dice, yo pongo a disposición esta herramienta, pero esta herramienta implica que la familia quede en la calle en poco tiempo. Entonces, esta herramienta no se ajusta a la idea de permanencia en la vivienda, a la idea de seguridad en la vivienda. Bueno, un montón de reflexiones, sin duda, a hacerse, no solamente con este artículo, esta situación, sino con todo lo que se está debatiendo, todo lo que se va a poner a consulta popular, que también es algo que faltó definitivamente por la cantidad de información y la cantidad de cositas minuciosas en las que cambian las cosas, como en este caso, porque en rasgo general uno puede decir, bueno, pero conviven, ¿no? Como decíamos al principio de la entrevista. Y después si contextualizás, no conviven. Al contrario, se contraponen también, ¿no? Hasta con artículos o hasta con acuerdos que tienen que ver con otras cosas también, como por ejemplo el derecho a la vivienda que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, y otro elemento, o sea, se ha escuchado mucho la argumentación de que han habido pocos casos de desalojo expreso. Es decir, primero, para una persona que está defendiendo una ley, decir que se ha aplicado poco, realmente habla muy mal de la ley. Porque si yo, digamos, establezco una ley, es para que esa ley se cumpla o para que en mayor medida sea justamente una herramienta. Es decir, que si se ha utilizado poco, yo creo que eso no es motivo de festejo para quienes defienden la norma. Al contrario. Pero además, justamente como nosotros entendemos que la norma es negativa, empieza a aplicar va a ser peor para la población. Nosotros, según lo que hemos visto, al menos un pedido de informes que se hizo, si no me equivoco, por parte de un edil de acá de Montevideo, del Partido Nacional, daba cuenta de que en el año 2021 habían habido solamente 24 casos de desalojo expreso. Ahora, acá no es un tema de cantidad. Yo creo que sería una falacia plantear esto en términos de cantidad, más tomando en cuenta que estamos de cara a un referéndum. Es decir, también pueden haber elementos que lleven a que muchas personas que querían acogerse a este régimen, muchos propietarios, no lo hagan porque justamente está, digamos, en veremos la norma. Por más que la norma se aplica y es válida, hasta tanto no sea derogada por el referéndum, es lógico y natural que las personas digan, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esto y si sale favorable, bueno, en ese caso, bueno, va a dejar de existir el régimen, pero si sale negativo a la consulta popular, me explico, o sea, podemos entrar en el terreno especulativo y podemos sacar múltiples conclusiones. Ahora, lo claro está que el sistema es malo, y es malo por todo lo que decíamos, porque trae más perjuicios que beneficios. Es como el viejo dicho, ese es peor el remedio que la enfermedad.
o la idea de tratar de apagar un incendio con nafta. Bueno, yo creo que va por ahí. O sea, se pretende, yo no digo, insisto con lo mismo, no atribuyo más las intenciones. El legislador y la coalición pudo haber tenido la mejor intención con esto. Ahora, la realidad es que la técnica legislativa es mala y la realidad es que es perjudicial para las familias. Esa es la realidad. Después podemos discutir lo que sea, pero hay cosas que son innegables, me parece, a esta altura. Federico, ¿qué tal? Buen día, acá Martín te saluda. Buen día. Dos preguntas. Una, en caso, digo, teniendo en cuenta la ley, digamos, ¿hay un plazo mínimo en el que yo pueda ser notificado en cuanto a, por ejemplo, se me va a terminar el contrato y quien me alquila decide no alquilarme? Bueno, yo necesito que esa persona me avise con, no sé, unos meses de anticipación para yo buscarme y no esperar a que termine el contrato y ahí tener el poco plazo que da la ley de urgente consideración para ser desalojado. Pero hay un mínimo de tiempo en el que el propietario tiene que informarme de que yo tengo que desalojar en tal fecha. No hay ningún plazo en que el propietario tenga que avisarme. O sea, me puede avisar en el mismo día que termina el contrato, yo voy a firmar el nuevo, me dice no hay contrato, hasta luego. Sí, es que jurídicamente, con el solo vencimiento del plazo, ya el propietario puede iniciar el proceso de desalojo. Es decir, no tiene por qué, eso va a quedar al buen criterio. Pero digo, eso no es diferente a lo que, digamos, más allá del plazo, de la diferencia de plazo, es lo que ocurre. O sea, no hay por qué avisar. Claro. Obviamente, si hay buena relación entre el propietario y el inquilino, uno entiende que le va a avisar, mirá que te queda tanto tiempo de plazo, o que la persona va a llevar la cuenta de cuánto le queda de plazo. Pero jurídicamente no hay un plazo. Okay. En cuanto al vencimiento, ¿verdad? En cuanto Claro. al mal pagador, siempre se establece en los contratos un determinado día del mes para pagar. Es decir, por ejemplo, te puede decir, bueno, usted tiene que pagar el día 6 de cada mes. Si al día 7 usted no pagó, bueno, ahí el propietario está habilitado para intimarlo en plazo de 3 días. Claro. En 3 días lo intima y si usted no paga en 3 días, inicia el desalojo. Es decir, no hay ninguna obligación de aviso más que lo que puede surgir naturalmente de las buenas relaciones entre el propietario y el inquilino. Tal cual. Y la otra pregunta que me surgía es, ¿hubo tanta demanda de parte de los propietarios como para habilitar esta nueva fórmula que le quita derechos a los inquilines? Realmente desconozco si hubo una demanda concreta del sector inmobiliario. Lo que sí podemos decir con claridad es que, al menos a mi modo de ver, si uno quiere fomentar los alquileres, lo primero que uno tiene que pensar es en dos elementos fundamentales. Uno es el precio del alquiler, que es lo que hace prohibitivo que muchas familias accedan, y otro la garantía. Es cierto, la garantía es un problema, ahora está. Esta solución que se presenta como solución, que como vimos no ofrece la solución que se necesita, o la solución que a mi modo de ver sería la más justa y equilibrada, que sería que el Estado fortalezca y brinde mayor acceso a las garantías, a los fondos de garantía, para que aquellas familias que no pueden acceder a una garantía puedan acceder a través de una garantía estatal. Es decir, que para mí se equivocan los caminos. Estamos de acuerdo en el diagnóstico del problema, pero estamos en desacuerdo en cuanto al camino que se utilizó. Es decir, modestamente creo que el camino debería ser otro. Si uno quiere fomentar que la gente alquile y que la demanda sea, digamos, absorbida, la oferta sea absorbida por la demanda, había otros caminos. No sé si me explico. Creo Sí. que ese es el gran problema. Y repito, no atribuimos ni buenas ni malas intenciones. Sí, lo que vemos es que es peor el remedio que la enfermedad y que se deberían haber acudido a otras herramientas. Bien. Bueno, Federico, la verdad nos dejás un montón de cosas a pensar, un montón de respuestas y cosas a reflexionar, que también es muy importante, y a la hora de comunicar y a la hora de abordar las noticias, también en los medios de comunicación esto se está tratando de una manera
despelote cualquier cosa. Estamos viendo y escuchando cualquier cosa también en los medios de comunicación. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos de verdad para poder tener realmente desde las personas que están en el tema la información concreta y que cada uno pueda elegir, pero con una información real. Así que muchísimas gracias, Federico, por estos minutos, por toda tu explicación. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesites, y cuando andes por Punta del Diablo te esperamos por acá. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y simplemente, además de agradecerles, un mensaje para la población que se informe, que trate, digamos, de acceder a información más verídica. Lamentablemente, una reflexión democrática, tratemos de bajar un poco la pelota y de todos los lados, ¿no? Y tratar de que la cuestión sea más de informar a la población, porque esto no es un tema, y perdón que no es un tema político partidario, ¿verdad? Estamos hablando de un referéndum, un mecanismo de acceso popular, digamos, un mecanismo de democracia directa. Entonces acá lo que está en juego es que la población pueda decidir con la mayor información posible, y para eso debemos evitar las distorsiones o las acusaciones de un lado y del otro, ¿no? Creo que ese es el mensaje final que quiero dejar. Muchas gracias. Un abrazo, Federico, gracias. Que pasen bien. Chau, chau. Igualmente. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.